Muy bien, muy bien. Bueno, me imagino que estáis todos muy bien. Vamos a empezar esto, a hablar pues eso. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar a hablar de eso. Eh, en el día de hoy, pues eso, en ese estado de confinamiento, lo que está pasando es que muchísimas de las actividades normales que solíamos hacer, sobre todo una de esas que sí que sabemos cuál es, que es el contacto social, se ha visto disminuido, evidentemente, ¿no? O sea, incluso con gente que esté viviendo, pues, con sus familiares, ¿no? Porque se necesita expander toda esa parte social, que es lo que nos hacen los seres humanos, somos entidades sociales. Bien, pues a ello lo que nos lleva es que lo que tenemos que hacer es, con nuestras propias emociones, es tratarlas de trabajar. Entonces, la idea de hoy es eso, es cómo podríamos hacer con esas diferentes emociones que nosotros estamos ahora sacando, explorando, ¿no? Es una situación pues que nunca habíamos tenido, evidentemente, ¿no? Pero bueno, pues que tenemos que aprender de alguna manera pues a gestionar o aprender o ver de dónde sacamos las herramientas para poderlos gestionar de la mejor manera posible, ¿no? Que de eso es lo que se trata. Bien, pues hay varias estrategias que se podrían hacer. Siempre hablamos de dos grupos de emociones, ¿no? De emociones negativas y emociones positivas, ¿no? Siempre estamos englobándonos en ellas. Muchas veces pensamos que las emociones negativas son en sí mismas negativas y que nos van a producir mal. Claro, esto si realmente no sabemos gestionarlas, ¿no? Porque si no sabemos gestionar esas emociones, pues evidentemente nosotros no vamos a poder salir adelante o podemos avanzar con nuestras propias vidas, ¿no? Porque realmente se sabe muy bien que hay una correlación muy importante de lo que es todos los aspectos emocionales con toda esa entidad corpórea que sería la entidad física, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo que muchas de las veces que estamos nosotros, por ejemplo, tiene un dolor, ¿no? Entonces, muchas veces es un dolor, no estás pletórico saltando y bailando, ¿no? Incluso muchas veces el dolor lo que haces es achacarte, amenguarte, tener, pues, inclusive hasta mal genio, ¿no? Que es lo que nos llevaría a todo esto. Bien, entonces, dices tú, bueno, claro, ante un dolor, mis estados emocionales van a cambiar, sí o sí, porque es una cosa que entre comillas, mucha gente dice, es una cosa que yo no puedo manejar porque es así, el dolor está ahí, es por una enfermedad o lo que sea, ¿no? Que tengo este dolor y ese dolor me está produciendo esos cambios a nivel emocional. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, siempre vamos a buscar, inmediatamente pensamos, es por culpa de ese estado físico que tenemos actualmente. Y punto. ¿Sabes lo que solemos decir? Pero ¿cómo realmente nosotros podemos llegar a esto? O sea, el kit de la cuestión es cómo podemos llegar a gestionar realmente estas emociones nosotros mismos. Porque la idea es esa, ¿no? La idea es que nosotros como entidades sociales, ¿no? Estamos inmersos ante situaciones tanto positivas como negativas. Bien, pues lo que nosotros tenemos que hacer primero es, ya sabemos que están las emociones negativas, las emociones positivas, ¿vale? Lo importante cuando nosotros estamos cursando, nosotros mismos, cuando nosotros estamos cursando con una emoción, en este caso con una negativa, ¿vale? Con las positivas también hace falta algún tipo de gestiones, pero bueno, lo que nos atañe hoy son esas emociones negativas. Nosotros vemos esa emoción negativa que es lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que solemos hacer, más bien, vamos a empezar por ahí, lo primero que solemos hacer es negarla, es apartarla, ¿no? Incluso esa emoción, detrás va a venir otra emoción. Por ejemplo, imagínate que te has levantado un poco pues con pesadez, con un estado de ánimo un poco bajo. No vamos a hablar de ninguna emoción profundamente, sino que estamos hablando de una emoción que nos va a arrastrar durante todo el día. Empieza pequeñito cuando nos levantamos y durante todo el día pues nos va arrastrando. Y va a ser la ira, ¿no? Porque
nos vamos a enfadar incluso con nosotros mismos porque no sabemos qué es lo que está pasando, o aunque sepamos lo que está pasando, porque muchas veces sí que sabemos lo que está pasando, lo que no sabemos es cómo gestionarlo. Bien, entonces una de las primeras cosas con esas emociones negativas que es importante hacer es reconocerlas. Lo primero es reconocerlas, porque muchas veces lo que hacemos es no reconocerlas, tratamos de como de sobrepasarlas o de caminar encima de ellas en el día a día, ¿sabes? Estamos caminando encima de ellas y normalmente esto no nos va a ayudar a la propia gestión de esas emociones, ¿vale? Que ahí es donde está una de las primeras cosas. Bien, cuando nosotros reconocemos esa emoción negativa, cualesquiera que sea ella, decimos, bueno, me está pasando esto, o me encuentro de esta manera. Nosotros mismos, solamente con decir eso, nuestro cerebro ya inmediatamente va, en vez de ir encreciendo toda esa situación negativa, lo que hace es estabilizarla, no la va a eliminar, porque todos tenemos que pasar por esa emoción. La cuestión no es que tengamos o no que pasar por esa emoción, sino cómo nosotros vamos a gestionar esa emoción o cómo vamos a solventar la gestión de esa emoción, que es ahí el kit de la cuestión, ¿no? Bien, una vez la reconocemos, nosotros lo que hacemos es aceptarla. Si nosotros, cuando tú aceptas algo, eres capaz, inclusive contigo mismo, a empezar a gestionar esa situación. Porque cuando tú rechazas algo, lo estás negando, y si lo estás negando, hay una imposibilidad desde tu cerebro a decir no ante esa situación, que es lo que suele pasar. Si tú niegas algo, pues ya, lo que siempre decimos, ¿no? Si dices no, el cerebro no va a buscar alternativas. Tú mismo, como entidad, como persona, no vas a buscar alternativas para solucionar absolutamente nada. Entonces, por eso, primero, reconocer qué estado estamos. Pues si tenemos alegría, bueno, estamos hablando de negativas. Si tenemos tristeza, si tenemos ira, desilusión, lo que sea, cualquier emoción negativa que sintamos. El siguiente paso es aceptarla. Decir, bueno, mira, pues tengo esto, pues cuando nosotros aceptamos, inmediatamente empezamos a pensar cuál sería el motivo de esa siempre situación o por esta otra situación. Entonces, bueno, pues mira, yo acepto que estoy pues de esta manera. Claro, estoy triste porque esta situación que me ha empujado hacia esa tristeza, pues es por esto, por esta situación en que me he metido. Entonces, ahí es donde empieza ya lo que sería la tercera parte de las emociones, de la gestión emocional, que es en análisis. Entonces, si nosotros, vuelvo a repetir, nosotros reconocemos esa emoción, la aceptamos en el sentido de decir, bueno, vale, la reconozco y sé que esto es por esto y esto y esto, o puede ser por estas diferentes situaciones. Muchas veces tenemos emociones que nosotros aparentemente no sabemos por qué están, pero lo primero que hacemos, entonces ya nuestro cerebro cierra las puertas y dice, bueno, pues ya está, no hay gestión. Eso es malísimo. ¿Por qué? Porque se van acumulando dentro de nuestro interior y luego como un volcán. Entonces, por eso es importantísimo que empecemos a gestionar todas esas emociones desde el primer momento. Personas pues tendrán más habilidad, otras una habilidad intermedia y otras pues muy poquita, pero con muy poquito que se empiece, ¿no?, a solventar o a gestionar esas diferentes emociones, pues ya nuestro cerebro va a empezar a hacer esos tres pasos de gestión emocional, lo que sería el reconocimiento, la aceptación y luego el tercero que íbamos a empezar ahí, que sería el análisis, ¿no? Porque estamos analizando, bueno, pues me ha pasado esto por esto, pues yo he actuado de esta manera, o me faltó hacer esta otra situación. Luego de ese análisis viene el aprendizaje, ¿vale? Entonces, tenemos ahí estas 4 herramientas muy valiosas que están única y exclusivamente dentro de nosotros. ¿Qué pasa? Muchas de las personas que quieren manejar, pues, o aprender a manejar o gestionar un poco todas esas emociones, me dice, claro, es que esto nunca nos han enseñado a hacerla, ¿no? O sea, con profesores, con gente pues, que se dedica evidentemente a la educación. Me dicen, claro, las situaciones que nos fallan es que no sabemos gestionar nuestras emociones porque no nos han enseñado. De hecho, lo primero que se nos ocurre, estamos por la mañana.
Esto es lo clásico, ¿no? Bueno, te levantas, me imagino que vas al baño y te miras en el espejo. Es lo primero. Te miras en el espejo, inmediatamente lo que empiezas a decirte de ti mismo, del otro lado, de la persona hacia el espejo, es cosas negativas. Eso es inmediato. Empiezas a decir, bueno, pues qué pelos tengo, qué despeinado, es ser negativo. Y lo negativo llega a la negación. Entonces, por eso a la flor de piel están todas las emociones negativas, ¿no? Bien, cuando nosotros empezamos, sabemos estos 4 pasos, ¿no? De lo que serían las gestiones emocionales. Y nosotros empezamos a dar diferentes, pequeñitas. No hace falta dar grandes pasos porque evidentemente si tenemos pues 25, 30, 40, 50 años haciendo las cosas de una manera, y ahora vengo yo a decir bueno, que vamos a dar un gran paso, no vamos a dar grandes pasos, pero sí en pequeñitos pasos que podríamos hacer para poder aprender nosotros mismos a gestionar todas esas emociones de una manera satisfactoria y sobre todo que ganemos en salud mental, que es basiquísimo, y que ganemos en salud física. Hoy día ya lo sabéis, ¿no? Hay una correlación hipermega, ya lo digo así, hipermega directa con respecto a la parte psicológica con la parte física, ¿no? Y lo sabemos muy bien. Entonces, ahí lo tenemos. Bien, entonces lo que estamos hablando es de una salud integral, única, de esos 2 aspectos, tanto mentales como físicos. Entonces, cuando nosotros tenemos estas situaciones a este nivel, ¿no? Decimos, bueno, bien, la reconozco, lo que es la emoción negativa, la acepto, la analizo y ya voy a empezar a tomar cartas en el asunto, ¿no? Eso, bueno, pues con ese análisis pues me ha llevado a que yo pues aprenda, ¿no? Cuando aprendemos, tomamos pues riendas sobre ese asunto, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de cocinar. Yo creo que todos los que estamos en Instagram como en Facebook, algo cocinaremos, algo, ¿no? Entonces, el primer día que hicimos ese algo, yo siempre pongo el ejemplo del arroz, que bueno, pues mal que bien es uno de los granos que más se consumen en todo el mundo, ¿no? Y cuando tú haces la primera vez un arroz, claro, estás pensando que te quede blando, que no se te queme, que no te quede la raspadura de la olla, ¿no? Todas estas cosas. Y bueno, la primera vez, dependiendo del miedo que tengas, o te queda crudo, ¿no? Que te queda crudo el grano por dentro, o te pasas tanto que se te quema porque le has echado poca agua, porque les has puesto mucho fuego, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos pasa siempre la primera vez. Pues aquí nos va a pasar lo mismo, ¿no? No vamos a pretender, porque todo esto es lo mismo, es un entrenamiento, ¿no? Que lo que nos lleva es a ese entrenamiento de que luego se detone de una manera automática, ¿no? De la misma manera que tú te levantas por la mañana, suena el despertador y lo único que empiezan a salir son pensamientos negativos. En plan, ya suena el despertador, qué cansado estoy. Ahora tengo que ir a trabajar. Bueno, ahora estamos en confinamiento, pero no tenemos que ir a trabajar, pero me tengo que levantar, tengo que hacer eso, tengo que hacer... Entonces, claro, todas esas emociones negativas al final lo que nos van es saturando y luego nuestro cuerpo se va cerrando. Y luego cuando nosotros queremos realmente hacer algo, pues no vamos a poderlo hacer. Porque claro, estamos ahí, digamos que con toda esa carga emocional en los hombros y vamos a correr y vamos a 0 kilómetros por hora. No podemos ir avanzando de una manera tan rápida. Bien, pues ocuparse. Siempre, siempre, siempre. De hecho, ahora en el confinamiento y con todo este tema del COVID y que estamos con tantas muertes, mucha gente ya empiezan a ver alrededor pues personas, familiares, amigos, gente cercana pues que empieza contagiada, incluso empiezan a haber muertes también, entonces claro, todos los ánimos empiezan pues eso, a decaer, aún encima estamos confinados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, nos vemos ahora con una presión muy grande a este nivel, ¿no? Entonces, dices tú, bueno, sí, es que ante esa situación, claro, es que es un mal mundial, ¿yo qué quieres que haga si soy un único individuo? Claro, a ver, por eso
que hacer es desde nosotros empezar. Yo no pido o no digo, más bien no digo, porque pedir realmente no pido nada, pero yo no digo que cojas una cuestión negativa y la mires en positivo, ¿no? Porque eso es imposible, o sea, la cuestión negativa es negativa en sí. O sea, estamos confinados, punto. Si hay una pandemia mundial, o sea, pandemia mundial. Esas situaciones, evidentemente, no la vas a mirar con una óptica positiva lo que es la pandemia en sí. Otra cosa es porque alguno pensará, bueno, sí, ahora gracias a la pandemia estamos todos confinados y la naturaleza, tanto la flora como la fauna, está pues eso, surgiendo y caminando a sus anchas. Vale, me parece muy bien y nos estamos dando cuenta de que nosotros como seres humanos pues estamos cometiendo muchísimos errores. Ya lo sabíamos, pero ahora tenemos la prueba ahí. Bien, eso podría llegar a ser pues un aspecto positivo de esa situación, pero lo que es la pandemia en sí misma no la podemos disfrazar, lo que es la pandemia y ponerle algo bonito, una flor o algo para que nosotros pensemos. Eso no es la verdadera gestión emocional, ¿vale? No, esa no es la verdadera gestión emocional. La verdadera gestión emocional es cuando tú te ocupas. Por un lado, dejas de preocuparte porque las preocupaciones son negativas, ¿vale? Claro, cuando tú te preocupas, eso es lo que está pasando muchísimo en las redes sociales hoy día. ¿Qué es lo que pasa? Bulos y el bulo del bulo del bulo. Y entonces, al final, todo esto se está empezando a arrastrar. Unas gigantes, empezó con una cosita así y ya llevamos una bola gigantísima, ¿no? En el efecto este, bola de nieve, pero todo negativo, ¿no? Si os ponéis a mirar realmente los perfiles de Facebook o de Instagram que tenéis por ahí de vuestros amigos y todo eso, la mayoría de noticias son todas negativas. Yo no estoy diciendo que evidentemente las estadísticas son las estadísticas y pues tantos casos de infectados, tantos casos de muertes y tantos casos de personas que ya se han recuperado, ¿no? Bien, pero toda la incidencia va a esos aspectos negativos, ¿vale? Entonces, eso lo que hace es preocuparnos y la preocupación lo que nos lleva es a unos estados emocionales mucho más bajos. Poniéndolo en otros términos, es que vamos a vibrar pues en una energía mucho más bajita. Y ese estado emocional, he comentado que hay una del estado tanto físico y mental. Cuando uno está disminuido, el otro va en picado también. Y hoy día, una de las situaciones que sabemos muchísimo y que está avalado científicamente es cuando una persona está tremendamente estresada. Vamos a hablar del estrés en general, ¿vale? Por cualquier tipo de emoción, ¿qué es lo que le pasa a su sistema inmunológico? Cae en picado. Justo todo lo contrario a lo que necesitamos hoy día, tener un sistema inmunológico lo más potente posible, porque aunque nos contagiemos, pues que la sintomatología pues sea la más baja posible, por ejemplo, ¿vale? Bien, entonces, aquí es donde, por eso la invitación es no preocuparse, ¿vale? Pero el no preocuparse no quiere decir que no te ocupes, porque por eso yo siempre digo que la palabra pre tiene el prefijo pre de antes, de ocuparse antes, entonces, de nada sacamos ocupándonos antes de que pase la situación. Es decir, ahora con nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer nosotros con nuestra gestión emocional? Ya sabemos que tenemos que hacer un reconocimiento, una aceptación, un análisis, hay un aprendizaje, que ese aprendizaje nos lleva pues a tomar las riendas de nuestras situaciones, ¿no? Bien, eso me parece muy bien, ¿vale? Pero ahora, ¿qué hago con eso? ¿Sabes? Ahí estaría el kit de la cuestión. ¿Ahora qué hago con eso? Pues lo que tenemos que hacer es ocuparnos. Y aquí es donde vamos a dar estos pequeños tips, por decirlo de alguna manera, o estas pequeñas claves que nos van a ayudar a que nosotros nos ocupemos de esas emociones que están ahora pues envolviéndonos en esta situación. De hecho, leía, hablando de noticias negativas, ¿no? Leía que una de las cuestiones que se está teniendo muchísimo es precisamente eso, ¿no? Que a nivel psicológico o a nivel mental las personas van a estar, o se ha incrementado grandemente lo que es la ansiedad, la depresión y todo eso. Bien, pues una de las cosas que tenemos que hacer es coger ese pensamiento, o sea, ahora ya nos vamos a ocupar. Bien, coger ese pensamiento positivo, ¿vale? Que nosotros necesitamos saber con respecto a ese pensamiento negativo. Es decir, si nosotros tenemos un pensamiento negativo, sea cual sea, cuando tú lo aceptas y lo reconoces, pues ya sabes, ya lo has analizado, dices, bueno, pues sí, ahora, ¿cómo me puedo yo ocupar
esa te va a dar las herramientas para que ahora, pero te aprendes para las siguientes veces y cada vez pues parece que vas ilustrando y vas puliendo eso. Bien, los pensamientos positivos, no, mucha gente dice, bueno, pues si yo estoy pensando, tengo un pensamiento negativo, pues le pongo otro positivo. No, esa no, porque si hay una lucha de pensamientos positivos y negativos, siempre te va a ir más al pensamiento negativo. Va a haber un balance ahí más, porque es la tendencia. Esa es la tendencia que nosotros tenemos normalmente, ¿vale? Entonces, no, esa no es una buena herramienta. Poner un pensamiento negativo sobre otro positivo. No, no sería la herramienta más adecuada. Lo que sí que tenemos que hacer es, de ese aprendizaje que hemos hecho, decir, bueno, pues, ¿qué cosas valorarnos a nosotros mismos y decirnos qué cosas desde el punto de vista de esa situación que cuando has hecho todos esos procesos de esa gestión emocional, pues ya ha perdido ese valor tan negativo? Entonces, cuando ya llegas a ese punto, ya puedes empezar a ver qué aspectos positivos pudiste haber hecho en esa situación. Alguno tiene que haber, porque todo en la vida tiene cosas positivas y negativas, aunque sea una cosa muy negativa. Todo tiene su positivo y su negativo. Entonces, una persona, por ejemplo, que piense positivamente, tiene más trabajo que una persona del corriente normal que piensa negativamente. ¿Por qué? Porque una persona que piensa positivamente tiene que pensar dos veces o no dos veces, sino darle la vuelta al tema dos veces, porque una persona positiva real, ¿vale? Tienes que saber cuál es la cuestión negativa para poder extraer las cosas positivas y con esos aspectos positivos empezar a trabajar y hacerlo crecer. Por eso el trabajo es mucho más grande. Yo entiendo que en el sistema en el que estamos inmersos, ¿no? Normalmente nosotros estamos en una situación continuamente negativa, porque estamos en un sistema punitivo castigador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, y por eso nos sale mucho más fácil todo lo negativo. Entonces parece que estamos más adiestrados a lo negativo que a lo positivo. Por eso una persona positiva, al poder realizar todas estas situaciones, pues nos va a costar muchísimo más trabajo. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que tener una de las cosas que viene aquí a salir, es la fuerza de voluntad, ¿vale? Nosotros, la fuerza de voluntad, ¿en qué sentido dirás tú? Si yo quiero, ante una situación negativa, hacer todo este ejercicio, ya estoy ejercitando la fuerza de voluntad. Pero luego, cuando yo cojo esas cosas positivas, o por ejemplo, por la mañana, ¿no? Tú te levantas, hombre, has puesto el despertador, lo que sea, bien, te has levantado, en condiciones normales, pues te vas a trabajar. Puede ser que algunos días estén más bajo, ¿no? A nivel emocional o más alto a nivel emocional. No todos los días, evidentemente, estamos iguales. Entonces, ¿qué podremos hacer? ¿Qué podríamos hacer ante ese nivel? Lo primero es estas 5 etapas de las que hemos hablado de la gestión emocional, porque eso nos va a llevar a que respiremos un poco. Pero, sí, mira, estoy cansado porque el día anterior estuve más trabajando, estuve hasta tarde, ¿no? Y ese cansancio pues te lleva a unos pensamientos negativos, así de fácil. ¿Quién no se ha levantado súper, hiper, mega cansado por lo que sea, por salud física, por trabajo, por sobrecarga de trabajo, ¿sabes? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién no se ha levantado de esa? Entonces, eso es lo que haces, pues ya te levantas, ¿no? Arrastrándote un poco. Muchas veces se dice que uno se levanta así, ya te tropiezas, ya te das un golpe en lo que es la camilla, ¿no? Ya para vas a abrir el bote de la crema dental y ya se te sale todo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso se puede modificar desde el minuto 1. Y una de las modificaciones es eso, es decir, bueno, mira, pues sí, estoy cansado, reconozco que estoy cansado por esto, o sea, yo creo que a estas alturas, ¿no? Me imagino que la mayoría de aquí estamos conectados ya somos adultos, y a estas alturas nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Bueno, pues estoy cansado porque ayer cedí a lo que sea, al trabajo, a la juerga, a lo que sea. Y por eso hoy me encuentro cansado y tengo que irme a trabajar tempranísimo y pues he dormido poco. Bueno, pues tenemos que echarle valor y esa fuerza de voluntad
y sacar lo positivo, ¿no? A ese nivel y decir, bueno, pues mira, lo voy a hacer mejor, voy a esforzarme, voy a exprimirme, ¿vale? Dices tú, vale, ¿sabes? El pensamiento, si somos capaces ante una situación negativa, la dejamos ahí, que purule. Ya haremos los diferentes pasos durante todo el día, los 5 pasos estos de reconocimiento, ¿no? Aceptación, etc. Bien, pero si en ese momento nosotros somos capaces de pensar algo positivo de nosotros mismos, de los demás, de los que nos rodea, de lo que sea, pues en el momento que nos levantemos de cama, cuando nos vayamos a mirar al espejo, el siguiente ejercicio sería lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a reconocer algo que no nos guste, las ojeras, un grano, pues en ese momento que lo pensamos, no podemos taparlo, porque ya ha salido, ya ese pensamiento ha salido, pero sí lo que debes de hacer es inmediatamente, en ese momento, pues decir, bueno, pues mira, tengo ojeras, pero el pelo lo tengo fenomenal, por ejemplo, o lo tengo alborotado, pero ahora que me lo vaya a lavar, me va a quedar fenomenal. Esas pequeñas cosas o esos pequeños pensamientos, serían como pequeñas pildoritas que nos vamos dando día a día. Con esas pequeñas pildoritas que nos vamos dando día a día, nuestro cerebro se va abriendo poquito más y va pues aceptando un poco más. Y cuando se abre, porque aparte de que empieza a haber esa aceptación y ese análisis, se vuelve más analítico, ¿vale? Y cuando se analiza, es capaz de dar muchas más soluciones, que es a lo que vamos, porque realmente muchas de las gestiones emocionales no están hechas porque nosotros de entrada lo que estamos es, hay una negación, yo no quiero esto, porque me pasa esto, y nos pasa a todo el mundo. Científicamente se sabe que una persona, tú vas a hacer algo, y ya dices no, ya no hay nada que hacer, ya tu cerebro se cierra, ya él no va a buscar las diferentes soluciones, ni va a buscar absolutamente nada para poder ayudarnos, no va a buscar nada. Hasta ahí se queda. Entonces, una de las primeras cosas es esto que os he dado hoy con respecto a la gestión de las emociones. Recordemos, ¿no?, que hay 5 fases para poder gestionar esas emociones, que sería el reconocer esa emoción negativa que nos está pasando, la aceptación propia, porque está pasando desde nuestro cuerpo. La aceptación nos lleva a un análisis concreto de esa situación por lo otro, y a un aprendizaje que a su vez nos va a dar pues las diferentes soluciones. Por eso yo siempre digo que todas las soluciones están dentro de nosotros mismos, y la falta de gestión, la falta de gestión emocional, ¿no?, realmente es sobre nosotros. Entonces, ahí es donde está el tema, ¿no? Todo lo que nos está pudiendo pasar pues a este nivel. Entonces, ahí, esa es la clave, saber gestionar, saber hacer estas 5 etapas desde las emociones, ¿vale? Eso. Por otro lado, empezar nosotros ya desde la mañana, desde el minuto 1, empezar a decirnos cosas agradables hacia nosotros mismos. No quiero decir que si tienes el pelo alborotado, ¿no?, o tienes todo, me dicen que no me ven aquí, a ver ahora. A ver. Bueno, entonces, claro, si no somos capaces de hacer todas estas gestiones, pues evidentemente nosotros vamos a acumular y vamos a acumular continuamente todas esas negativas, y evidentemente todas esas emociones negativas pues nos van a llevar pues a que estemos de esa manera, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Eso es lo que yo os quería dar, estos pequeños tips, y sobre todo para empezar a gestionar todas esas emociones que tenemos en la actualidad, que es lo más importante que deberíamos de hacer, ¿no? Porque sí que a nuestro alrededor, con nosotros mismos o las personas de alrededor, pues están teniendo diferentes situaciones, sobre todo ahora en el confinamiento. Recordemos que 2 de las principales patologías a nivel psiquiátrico que van a empezar a surgir, pues es esas, la ansiedad y la depresión, o los cuadros ansiodepresivos, ya para más simple, ¿no? Entonces, a ese nivel, pues si nosotros vamos ya desde el minuto 1, empezando a gestionar
todas las diferentes emociones negativas que nos puedan estar sucediendo, pues evidentemente no vamos a ir acumulando en ese saco tanta cosa, ¿no? Tantísima cosa, sino que al final lo que nosotros podemos ir gestionando poco a poco es ayudar a esa salud tanto física, ¿no? En ese lado, porque tenemos esa correlación de la gestión emocional, nos va a ayudar a esa situación física, ¿no? Y recordemos que realmente se dice, ¿no? El poder del pensamiento, ¿no? Ese poder del pensamiento, pues es eso, ¿no? De que nosotros realmente, nosotros estamos utilizando nuestro propio pensamiento, aceptamos ese pensamiento negativo, pero a su vez, ¿no? Somos capaces de poner otro pensamiento positivo o somos capaces de llevar a nuestra mente a esos pensamientos positivos que estando en positivo realmente vamos a ser muchísimo más eficaces a todos los niveles, no solamente a nuestra salud, sino que también lo otro que es muy interesante en esto es que la gente que nos rodea se va a beneficiar muchísimo con toda esta situación, ¿vale? Entonces, pues, esto es lo que os quería decir hoy. No sé si hay alguna pregunta, vamos a ver por aquí que me dicen que... a ver, esto... que hay alguna que la cámara no se ve bien. Creo que se ha activado el efecto zoom, sí, no sé aquí qué ha pasado, pero bueno, vamos a ver. Pues muy bien, no sé si tenéis alguna pregunta, los de Instagram o los de Facebook, todo bien, muy bien, por aquí, muy bien, muy bien, muy bien, vale, vale, muy bien. Sí, no sé por qué me está haciendo esto el móvil ahora, porque antes estaba bien, creo que me veis solamente la mitad de la cara. Vamos a moverlo para aquí para que me veáis por lo menos la cara completa. Sí, sí, ahí por lo menos me veis la cara completa. No sé lo que hice porque le fui a saludar a alguien y nada, le di ahí a un botón, pero tampoco quiero ahora fastidiarlo para que no se nos corte porque ya ahora en Instagram se nos va a cortar también el tiempo. Si no tenéis alguna pregunta, de todas maneras, pensar en todo esto, ¿vale? Pensar en todo esto, importantísimo. Si tenéis luego alguna duda, algún comentario, lo que sea, me lo mandáis, me lo podéis escribir por mensaje, por Messenger o por donde queráis, que sí que es importante trabajar en esto y ya estos sí, otras videoconferencias que se cuelgan en Facebook, podríamos dejarlo ahí y bueno, eso ya es cuestión de cada uno, pero la cuestión emocional sí que es importante que empecemos a trabajarlo todos ya, pero todos debemos de trabajarlo ya. Me pregunta aquí si hay algunas técnicas de respiración a asociar a todo esto. Sí, hay algunas técnicas de respiración que se pueden asociar. Hay muchísimas técnicas de respiración. El solo hecho de respirar de una manera adecuada y profunda, el solo hecho de respirar de una manera adecuada y profunda, nos va a llevar a unos estados de relajación, que es muy bueno para la fase del análisis, cuando estamos nosotros en las emociones. Yo las fases de las gestiones emocionales que os estaba dando, estas 5 fases, es de un aspecto cotidiano, ¿vale? Sin hacer ninguna técnica a mayores, simplemente está pasando una emoción negativa y tú empiezas, ¿no? La reconoces, la aceptas, la analizas, aprendes de ella y ya empiezas a darle soluciones con este simple trabajo. Ya el cerebro se abre y empieza a trabajar todas esas diferentes emociones de una manera muy satisfactoria, ¿vale? Si tú quieres hacer alguna técnica de respiración, por ejemplo, porque estás dándole al coco, analizando la situación, qué podría haber hecho mejor, qué podría haber hecho, sí que se pueden llegar a utilizar algunas técnicas de respiración. Esto lo que hace es que la mente se centre muchísimo más, ¿no? Se centre en un solo punto, en eso que estás pensando, y van a aflorar muchísimas más situaciones. Entonces nos va a ayudar a esta propia gestión emocional de una manera muy, muy, muy buena, ¿no? Libros, me preguntan aquí, libros a consultar sobre este tema. Bien, sobre todo lo que sea de inteligencia emocional, para mí son los que podrían llevarnos a dar algunas claves, ¿no? Esto nos serviría muchísimo, 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 porque nos habla de todo esto, de las emociones. Me preguntan por Facebook, me dicen que también se puede aplicar la técnica de taping, también se puede aplicar la técnica de taping. Hay libros también de taping.
El taping es muy básico, muy fácil, ¿vale? Entonces, se puede empezar a hacerlo uno mismo y si ves que quieres seguir avanzando, pues se puede ya acudir pues, a algún especialista que haga este tipo de técnicas, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que ya se va a acabar antes de despedirme sobre los de Instagram, que se cortan los 40 minutos. Entonces, ¿a los 40 minutos? La hora. Sí, a los 40 minutos a la hora, me dicen por aquí. Bien, entonces no quiero que se me corten y que nos quedemos así como la vez pasada. Recordemos que el siguiente directo es sobre técnicas, ¿vale? Sobre técnicas de automasaje y acupresión, ¿vale? Que nos va a servir también muy a todo el mundo, nos va a venir fenomenal, pues en estos momentos que todos nuestros profesionales, pues de quiromasaje, fisioterapeutas y todo eso, pues que no tenemos ahora, que porque no podemos salir, claro, evidentemente, entonces vamos a dar esas técnicas también el siguiente viernes y puntos de acupuntura donde podemos presionar también para trabajo emocional, trabajo del estrés y liberar tensiones, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, un abrazo gigante, un apapacho más bien, un apapacho muy fuerte, buscar la palabra apapacho, el significado, los que no lo sepáis, es una palabra hermosísima y que me encanta muchísimo y nada, cuidaros mucho. Tenéis todos los vídeos de las recomendaciones clínico-médico-sanitarias en el Facebook para que las sigáis, de alimentación, de suplementación, de lo que queráis. Cualquier pregunta, cualquier duda, ya sabes, me lo escribís que para eso estamos. Muchísimas gracias a todos. Un beso. Chao, chao. Mira, Pido parece por aquí que se quiere despedir de vosotros también.